Hola a todos, fanáticos de Legrand. En esta oportunidad tenemos un tema muy relevante que es las tomas y enchufes industriales. Y para ello tenemos como invitado a nuestro especialista Félix del Castillo. Félix, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás, Leonel? Muy Mucho bien. gusto de estar aquí nuevamente con ustedes, ¿no? Compartiendo un poco los conocimientos de este tema tan importante en el tema de seguridad eléctrica como son los tomas y enchufes industriales, ¿no? Bueno, había adelantado un poco ya del tema, Félix. ¿Qué es un enchufe y una toma industrial? Bien, sí, bueno, una toma o enchufe industrial, a diferencia, por ejemplo, de un enchufe que normalmente conocemos, un enchufe doméstico o de casa, está preparado para ambientes más severos, como golpes, caídas, o ambientes donde pueda haber mucha polución o humedad, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones está preparado para ese tipo de instalación, ¿no? A diferencia también de una instalación o un tomacorriente convencional o doméstico, puede aceptar también cargas trifásicas, ¿no? En una conexión normal o doméstica no se puede aceptar una carga trifásica, ¿no? Y como todo motivo principal es el ambiente donde se va a instalar ese tipo de enchufes, ¿no? Y la robustez también que pueda tener a diferencia de un tomacorriente y de un enchufe convencional. Claro. Ahora, ¿No? ¿te refieres al grado de protección? Sí, bueno, hay varios aspectos que en un momento más lo vamos a tomar en más detalle, Ok. pero principalmente es eso, ¿no? Por ejemplo, en talleres de mantenimiento o en una construcción se utilizan mucho esos enchufes, ¿no? Por la facilidad de instalación, la robustez, porque siempre van normalmente en el piso, ¿no? Las instalaciones en el piso sufren golpes, caídas, entonces tiene que ser un equipo robusto y preparado para ese tipo de instalaciones. Interesante, interesante. Y ya que este producto es utilizado más para el sector industrial como tal, ¿no? Porque tú indicas que es muy diferente a lo residencial. ¿Hay una normativa en este aspecto? Sí, bueno, hay una norma general para los tomacorrientes y enchufes industriales, que es la IS 60309, ¿no? Que es una norma que garantiza que todos los equipos sean compatibles, ¿no? Tanto de una marca como de otra marca. Yo puedo tener, por ejemplo, una marca X instalada en el taller o en la planta, venga con una marca A y bueno, la toma que tenga es tipo B, entonces no voy a tener problema de conexión. Esta norma tiene dos apartados importantes, ¿no? Que es el apartado 1, que se refiere a la funcionalidad general de las tomas y enchufes industriales, ¿no? Habla del código de colores, ¿no? Como vemos aquí en las pequeñas muestras, hay códigos de colores, ¿no? Color amarillo, color azul, color rojo, color negro. Eso Ok. obedecen a un voltaje, ¿no? A un voltaje de utilización. También otro aspecto importante son las capacidades de corriente, Ok. ¿no? También es un estándar ya normativo internacionalmente, ¿no? Hay estándar de 16, 32, 63, hasta 125 amperios. No, ya es un rango fijo, no es que yo quiero una toma, oye, dame una toma de 250 voltios con 20 amperios. No es un estándar, ¿no? Lo estándar es ya unos rangos de corrientes establecidos que nos ayudan también con la intercambiabilidad que te comentaba. Ok, qué interesante, ¿no? Creo que un producto cumpla con una norma, un estándar internacional, ayuda a que puedas utilizar, pues, tomas con valores ya establecidos, Sí, ¿no? Y sí, también formas a nivel estructural también claro, similares. sí. En el apartado 2 de esta norma también menciona de la intercambiabilidad de estos productos, ¿no? Y hay códigos horarios también que se rigen, ¿no? Ok. Algunos de repente por ahí algún tipo de instalación o cuando han comprado alguno de este tipo de materiales, te dice 6H o 9H. Eso obedecen a un código horario, ¿no? Hay un rango ahí de colores en la norma. Bueno, eso lo hemos explicado en algunas charlas que hemos Ok. tenido anteriormente y posteriormente también las podemos volver a explicar, ¿no? Hay un código horario de colores y de círculos que también tiene que ver con los números de polos, ¿no? Porque hay cargas monofásicas, normalmente que son 2 polos más tierra, trifásicas, que es 3 polos más tierra, y hay unas que son con neutro, ¿no? Que son 3 polos más neutro más tierra. Ok. Entonces tenemos esas 3 opciones
con las diferentes capacidades de corriente y las diferentes capacidades de voltaje, ¿no? Y eso te va a dar un código horario y también un rango de colores, un código de color. Excelente. Bueno, entonces esto podemos asegurar a estas personas como jefes de mantenimiento, por ejemplo, que quieren probar nuestro producto y tienen otra marca instalada, entonces fácilmente, por cumplir con este tema de la IEC, puede haber este intercambio, ¿no? Sí. En ese aspecto no hay un problema. No hay ningún problema, ¿no? Sí me ha tocado en algunos casos de visitar a algunos clientes por un tipo de asesoría y me he encontrado que algunas zonas, por ejemplo, de sus instalaciones, tienen de un determinado color. O sea, tomas todas azules, por ejemplo. Okay. Y he encontrado que tienen voltajes de 220, de 440, de 380. Y ellos lo tienen sectorizados por áreas. O sea, en toda esta área tengo color azul, en toda esta área tengo color rojo. Entonces, no es así, porque puede venir un tercero para hacer un tipo de instalación y de repente él sí conoce un poco más de la normativa y dice, no, color azul es todo 220. Entonces él puede conectar un equipo en 220 y de repente la tensión es 380 y puede haber un problema ahí de quema de equipos, de electrocución. Entonces es muy importante regirse a la normativa, ¿no? Que bueno, está en todas las marcas de los productos, ¿no? Entonces cada vez eso se está haciendo más común, ¿no? Y la seguridad siempre es lo más importante en estos temas de los enchufes industriales. Sí. ¿no? Bueno, qué relevante, ¿no? Este tema de los colores, así que a tener en cuenta para no combinar otro tipo de colores y regirse a este estándar, ¿no? A esta normativa, como dijo Félix. Bueno, Félix, ¿qué otros aspectos importantes se debe considerar al adquirir una toma Sí, bueno, hay aspectos relevantes. Por ejemplo, los contactos internos de las tomas industriales hay de diferentes tipos de materiales, ¿no? Lo más común es de latón, que es una aleación de cobre y zinc, ¿no? Que es lo más común, pero también hay tipos de pines que tienen que son niquelados, ¿no? Aparte del cobre y el zinc, tienen adicionalmente un compuesto que es el níquel, ¿no? Que hace que el pin aguante a más operaciones y también aguanten más el tema de exposición a la polución o a la corrosión que puede haber en el ambiente. Excelente. Entonces es un punto muy importante los pines de contacto, ¿no? En la parte interna son los que enchufan y desenchufan la toma y el enchufe industrial. Entonces ese aspecto es uno de los más importantes. Otro aspecto también es el material, ¿no? El material de la toma industrial, ¿no? Hay diferentes tipos de marcas que manejan diferentes tipos de materiales. Lo ideal es tener un material libre de halógeno, ¿no? Es un estándar que ya la mayoría de marcas están migrando a ese tipo de material. Normalmente utilizan el poliamida 6, que es un material libre de halógeno, no propagador de llama. Entonces es muy importante porque a veces ocurren siniestros que uno a veces no previene o no quiere que se den. Entonces en los incendios o un amago de incendio es muy importante tener ese tipo de material, ¿no? Para que esa propagación de la llama no ocurra y se quede solamente en el material, ¿no? Entonces vemos el aspecto de los pines, que es muy importante, el material, ¿no? Que también es muy importante. Volviendo al código de colores, quería mencionarles también los rangos de colores. Por ejemplo, el color amarillo se utiliza para voltajes de 100 a 130 voltios. Okay. El color azul se utiliza para voltajes de 200 a 250 voltios. Interesante. El color rojo de 380 a 480 voltios. Y el color negro se utiliza de 500 hasta 690 voltios, ¿no? Ya es un estándar de colores que se mencionaba en la norma IEC 60309, ¿no? Y ellos también aceptan diferentes configuraciones, ¿no? Sea monofásico, trifásico o trifásico más tierra más neutro. Ese es uno de los aspectos importantes. Y como mencionabas inicialmente, también es el grado de protección, ¿no? Hay enchufes industriales que, por ejemplo, son de protección IP44, que normalmente son para instalaciones interiores, ¿no? El IP44 significa que son libres de salpicaduras de agua y de partículas mayores a 1 milímetro. O sea, te protegen medianamente, diremos, a un ambiente
donde haya mucha polución. Ujú. ¿No? Normalmente oficinas, talleres internos, donde todo esté techado, Ok. ¿no? Ambientes cerrados, ¿no? Va muy bien la toma, es más económica también. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en un ambiente de construcción, por ejemplo, ¿no? Claro, Donde no se tiene mucho este cuidado. sí, entonces en ese tipo de ambientes ya tenemos la toma IP6667, ¿no? Que es una toma con rosca, ¿no? Que es especial para ese tipo de trabajos, entonces te ayuda mucho mejor a proteger a los ambientes externos. El IP667 significa que es libre totalmente de polvo, Ok. ¿no? Cualquier partícula de polvo no debería ingresar a la toma, y también puede ser temporalmente sumergido en agua. Interesante. O sea, por ahí que se caiga en un balde o en un recipiente con agua, Te da la seguridad. no va a haber problema en Ok. que se ingrese el líquido Y en la pueda toma generar un industrial. corto, por ejemplo. Sí, ¿no? entonces cada una tiene su aplicación, entonces ese también es un aspecto importante de las tomas industriales. Y también, por ejemplo, Legrand tiene en su portafolio tomas industriales, sobre todo las de sobreponer, que son espaciosas, ¿no? Entonces te permiten utilizarla también como una caja de pase, ¿no? Tienen varias derivaciones para hacer conexiones futuras. Entonces eso también es importante, tener un producto ergonómico, ¿no? En la cual te pueda facilitar la instalación y puedas tener puntos a futuro para mayor Qué interesante, facilidad. ¿no? Estas consideraciones que, bueno, uno que puede ser empírico, de repente no necesariamente tenía en cuenta del aspecto de que tiene que ser libre de halógeno, considerar el tema de los colores, la importancia que tiene que tener la parte metálica de las conexiones, ¿no? Para una mayor cantidad de maniobra. Y muchas cosas que estás comentando, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos, ¿cómo elegir realmente una toma, un enchufe para la necesidad que tengo? Sí, claro. Si queremos hacer un pequeño resumen de los puntos a considerar para elegir una toma industrial, lo primero es el voltaje, Okay. ¿no? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, tenemos diferentes rangos según los códigos de colores. Mayormente en Perú trabajamos en monofásico o trifásico 220, ¿no? Para instalaciones básicas. Instalaciones industriales, por ahí puede ser 380 o lo más común es 440, Okay. que sería el color rojo. Otro punto importante es, el segundo punto sería la corriente, la capacidad, ¿no? Okay. Como eso también ya está estandarizado, son tomas de 16, 32, 63 y 125 amperios. Es muy importante también saber la capacidad de corriente que requiero para mi instalación. El tercer punto sería el grado de protección, ¿no? La mayoría de marcas ya tienen un estándar que son IP44 y IP6667. Entonces, dependiendo de mi aplicación, lo ideal es utilizar todo IP6667, ¿no? Pero a veces estos productos se cambian mucho en la construcción, en la industria. Son muy comunes a cada momento cambiarlas porque se deterioran por el uso. Entonces, a veces no conviene tener también un producto, de repente, para una instalación interior que sea muy caro. Okay. Entonces, hay ciertas evaluaciones que hay que hacer, pero, como le digo, lo más común es IP44 y IP6667. ¿No? Ese aspecto, y también los números de polos, ¿no? Claro. Por ejemplo, 2 polos más tierra, que es lo más común para una instalación monofásica, 3 polos más tierra y 3 polos más neutro más tierra. Eso también es importante saberlo. Otra consideración también es el ambiente donde van a estar instalados, ¿no? Porque hay tomas también que son de gama estándar y hay tomas también que son más robustas, ¿no? El material aguanta, por ejemplo, mayor temperatura. Hay tomas, por ejemplo, metálicas, que son especiales, que aguantan hasta 100 grados centígrados. Entonces, hay ambientes, por ejemplo, refinerías, por ahí una minera, metalúrgica, que pueda tener ese tipo de aplicación. Entonces, yo necesito también saber ese dato. Pero lo más común es tener una toma estándar que trabaja de menos 25 hasta 40 grados centígrados, ¿no? Esos serían los puntos por ahí más importantes. Para poder elegir una Claro, una hay otros toma, puntos más que ya son un poco más específicos. De repente hay unas tomas que son a prueba de explosión, para áreas clasificadas, que ya son algo ya para mercados muy, muy específicos, que por ahí también se podría preguntar, pero lo estándar es lo que mencioné, ¿no? Tensión, corriente, número de polos
y grado de protección. Excelente. ¿No? Esas son las principales. Muy bien, Félix. ¿Y por qué elegir un enchufe, una toma Legrand? Bueno, Legrand líder en el mercado mundial, ¿no? No solamente de tomas, sino de todos los tipos de equipos de distribución eléctrica. También tiene la calidad en las tomas industriales. La principal característica de la toma Legrand es de poliamida. El material de la toma es poliamida, libre de halógenos. Entonces, libre de halógenos significa que en algún momento que haya algún amado incendio o algún fuego, el material no va a seguir propagando ese fuego, claro, esa llama. El tema es que, de acuerdo al código eléctrico, el cable tiene que ser libre de halógenos. Entonces, por ende, si tenemos terminaciones como son las tomas y enchufes, también deben cumplir eso, ¿no? De no emitir halógenos, porque al final el halógeno hace de que en un incendio, como tú lo dices, pueda botar estos gases tóxicos que al final influyen al momento de que la persona esté respirando en un ambiente cerrado, ¿no? Sí. Aparte de eso, también emite humos blancos, este tipo de material, a diferencia de un PVC, por ejemplo, que puede emitir humo negro. Claro, humo negro, que igual te evita la visibilidad a la hora de la evacuación en el caso de una emergencia. Exacto. Entonces, hay varios puntos importantes, uno de ellos es eso. El otro punto de Legrand es que la instalación de las tomas son a presión, solamente con un pequeño pin o hasta con un lapicero puede uno girar acá la toma industrial y hacer la conexión mucho más rápido. Esto es importante por el tema de horas hombre, ¿no? Porque en la industria, en la construcción, como les repito, este tipo de enchufes se utilizan a montón, ¿no? Entonces es importante también tener una conexión mucho más rápida, ¿no? A diferencia de otras marcas que tienen los tornillos, que no es malo, pero te demora mucho más tiempo para hacer una instalación, un recambio. Claro, entonces, ¿no? podrías indicar que el diseño que tiene esta toma es un valor agregado de Legrand hacia este sector, ¿no? Sí, es muy importante tener ese tipo de instalaciones. Otro punto importante es, como les mencionaba, también el espacio, ¿no? Que tengo en las tomas industriales. Esto se ve como una pequeña caja de pase. Entonces, eso es muy importante para hacer conexiones extras o a futuro, ¿no? Entonces tengo mucho mayor espacio, entonces esto también es un tema importante. La mayoría de tomas son más pequeñas, de otras marcas, que solamente tienen un punto de conexión y la salida nada más hacia... Y también puedes combinar los ángulos, según tengo entendido en ese... Sí, en este tipo de tomas yo puedo cambiar también la posición del pin interno, ¿no? Y puedo también hacer un cambio de ángulo. A veces en algunas instalaciones es más ahí está. ¿No? Entonces ya tengo otro ángulo más plano. Que sería 90 ahí. Claro, y en el anterior tengo un ángulo un poquito mayor, ¿no? A veces algunas instalaciones, por el tema del espacio, necesito una u otra forma, ¿no? Entonces no necesitas comprar otra caja con un ángulo diferente, sino ya con un solo producto puedes tener y adecuar el ángulo que tú necesites, ¿no? Sinceramente es muy novedoso, ¿eh? Sí, sí. Otra solución de Legrand, por ejemplo, son estos enchufes con enclavamiento mecánico, ¿no? Es muy importante para el tema de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero energizar esta toma industrial, permite un ratito desconectarlo primero, ¿no? Esta toma ya está alimentada, ¿no? Tiene acá en la parte superior las protecciones, tanto diferencial como termomagnética. Y en el caso que yo quiero energizar, esto me va a servir para energizar. Si yo no tengo conectado el enchufe para la carga que voy a alimentar, este dispositivo no me va a permitir energizar el equipo. Entonces, por ahí alguien quiera manipular o hacer algo, no va a poder. Entonces, lo que hay que hacer primero es enchufar la toma industrial, ¿no? Una vez enchufada la toma industrial, recién yo puedo alimentar, ¿no?
Interesante, ¿ah? Es un sistema Claro, mucho más seguro, es una tendencia ya en el tema de instalaciones, entonces es muy importante. Ahora, el caso reverso, si yo quiero ya dejar de alimentar el punto de conexión, si está energizado, yo no puedo quitar ese enchufe industrial. Qué interesante. Entonces, no me deja. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desconectar el equipo, ya no hay energía acá, es un tema muy importante, y recién yo puedo desconectar aquí la toma industrial. Qué bueno, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, como les repito, ya para las instalaciones futuras, ¿no? Ya muchos clientes, por un tema de seguridad, tienden a utilizar ese tipo de solución. Es más, por ejemplo, en los contenedores que llegan del exterior con productos alimenticios o con productos farmacéuticos que necesitan una refrigeración constante, lo que vienen en container. Claro, como las vacunas ahora en este... Claro, utilizan ese tipo de solución, ¿no? Ya tienen un estándar, ¿no? Tanto en seguridad como el tema de la toma en sí, ¿no? Y por último, para terminar con la solución de Legrand, tenemos también estos enchufes, o que son tableros combinados, ¿no? Que igual vienen en la parte superior las protecciones, ¿no? Lo bueno de Legrand que los termomagnéticos tienen portaetiquetas para identificar cada circuito, y acá tengo los enchufes como tal, ¿no? Las tomas, ¿no? Entonces tenemos IP44, que es más sencillo, y este que es con rosca, que es el IP6667. Interesante. Entonces tú puedes combinar. Sí. O sea, puedes hacer, de acuerdo al requerimiento del cliente, cambiar diferentes tomas. Sí, así es. Esta es una toma básica, solamente me permite poner 2, bueno, hasta 3 puntos, dependiendo de la configuración. Y tenemos otros tipos de tamaños, donde puedo colocar más tomas. Y como menciona, sí, es correcto. Yo puedo poner, por ejemplo, este es ejemplo de puro 220, color azul, pero yo puedo poner también 380, 440 o color negro 500 voltios, según la necesidad que yo tenga en planta. Entonces es muy flexible, muy versátil, y como digo, tiene el tema de protecciones y toda la solución completa en Legrand. Excelente, Félix. Bueno, ya saben, si quieren adquirir estos productos, nos pueden contactar. Félix del Castillo los va a atender. Y bueno, muchas gracias el día de hoy, y estén atentos a otros capítulos de Café con Legrand, y si tienen algún tema que quisieran que nosotros toquemos, déjenos sus comentarios. Así que nos vemos. Gracias, Félix. Gracias, a cuidarse.